una serie que comencé hace algunas semanas que le he puesto por título de la unción al trono. Y hemos estado hablando a lo largo de algunas semanas de la historia de David, ¿ok? Y hemos estado viendo algunas cualidades acerca de David antes de ser rey, antes de ser incluso ungido como rey. Y hablamos acerca de algunas características muy importantes en la vida de David. David, un joven que realizaba el trabajo más denigrante que se podía realizar en una familia, que era cuidar las ovejas. Un joven que fue menospreciado por sus padres, por sus hermanos. Un joven que a los ojos de sus hermanos no tenía el valor, el peso, la capacidad de poder desempeñar o realizar el trabajo que Dios le estaba asignando. Incluso un joven del cual se dudó que pudiese ser el escogido por Dios para poder ser rey, porque quizás a los ojos de todos los demás no tenía las cualidades, no tenía el peso, no tenía la influencia o las características que se necesitaban para un rey. Pero vemos a lo largo de la historia de David cómo David no se detiene ni por el menosprecio, ni por el dolor, ni por el desprecio, ni por la burla. Y esto nos habla de que David jamás en todo su caminar, desde la unción hasta el trono, se dejó llevar por sus sentimientos. Si bien es cierto que la Biblia registra que David cometió pecados muy fuertes o muy graves, muy grandes a los ojos de la gente, aunque los pecados no tienen tamaño, pero a los ojos de la gente son pecados muy graves o muy grandes. Entonces, si bien es cierto que David cometió esos errores, también es cierto que los hizo en una etapa de su vida cuando él llegó al trono. Es decir, si tú analizas la vida de David, los errores más grandes cometidos por David no fueron en el camino de la unción hacia el trono, fueron cuando David ya estaba en el trono. Y esto habla acerca de la posición que muchas veces puede cambiar nuestra vida o nuestra condición o nuestros sentimientos. Es decir, cuando alguien está buscando obtener algo, en ese camino se mantiene humilde, se mantiene tranquilo, se mantiene siendo una persona honorable quizás. Pero cuando alguien llega al poder o llega al trono, es cuando las cosas cambian. Y eso suele ocurrirle a la mayoría de seres humanos. Ninguno de nosotros está exento. La mayoría de nosotros, cuando no tenemos poder, no hay ese nivel de influencia o ese peso que nos haga cambiar o ser diferentes. Pero dale un poco de poder a alguien y vas a ver inmediatamente cuál es su cambio, hasta su manera de hablar. ¿A poco no? ¿No? Agárrate a alguien que no es ministro de alabanza y dale un micrófono y nómbralo ministro de alabanza y va a empezar a hablar así. Oh sí, gloria a Dios, aleluya, hermanos. Hasta la forma de hablar le cambia a la gente, porque la posición o el lugar o llegar a un grado más alto los hace querer verse como alguien diferente. Y aunque Dios había trabajado toda esa época con David, desde la unción hasta el trono, nos damos cuenta que lo que Dios más está trabajando con David es esa cuestión de la humildad. Es decir, no lo unge como rey, que ya les he dicho esto a lo largo de todas estas enseñanzas. Lo unge primero como príncipe, ¿ok? Porque Dios no vulnera la autoridad que Él mismo ha puesto. Entonces, si ya había un rey, Dios no podía ungir a David como rey, primero lo unge como príncipe. Y después, la segunda unción que hay sobre David la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Y Dios le dice: sube a Hebrón, ve a Hebrón. Y la palabra Hebrón, la traducción original de Hebrón significa amigo. Es decir, que antes de que Dios pueda promover a alguien a un nivel más alto, necesita Dios tener una amistad con esa persona. De hecho, Hebrón es el lugar, y se le dio ese nombre por Abraham, ¿ok? Se le dio el nombre de Hebrón por la amistad que había entre Abraham y Dios. Por eso es que la Biblia dice que Abraham era amigo, o se le consideró amigo de Dios. Entonces Dios le dice: sube a Hebrón y ahí te van a ungir, ahí te voy a ungir. Y Dios, antes de nombrarlo rey sobre todo Israel, lo nombra rey sobre solo una tribu, la tribu de Judá. Dile al que está a tu lado: porque para llegar a ser rey
primero tienes que ser adorador. Nadie que no tiene la capacidad de adorar puede llegar a ser promovido para un nivel más alto, porque en la capacidad de adorar está la capacidad de reconocer y de mantenernos humildes, porque la adoración implica doblar nuestras rodillas, postrarnos ante Él y reconocer su grandeza, extender nuestras manos al cielo, deshacernos de la vergüenza o quizás del orgullo que no nos permite levantar nuestras manos. Y cuando te conviertes en un verdadero adorador, entonces estás capacitado en humildad para poder llegar al trono. Dios no iba a poner a David en el trono sin haberlo convertido y haber pulido todo eso que ya él tenía, porque ya David era un adorador desde que era pastor de ovejas. Pero Dios está puliendo todavía más su nivel de adoración, porque lo va a colocar en un lugar mucho más grande, mucho más alto, con mucho más peso y con mucha más gente a su cuidado. Así que primero le da una tribu, la tribu de Judá. Y lo que Dios prácticamente le está diciendo a David cuando sube a Hebrón es: amístate conmigo, vamos a hacernos amigos, vamos a volvernos amigos, para que yo pueda darte toda la gracia que necesitas, para que yo pueda darte todo el favor que vas a necesitar en el reino. Necesito conocerte, porque ¿quién de nosotros confiaría en alguien para entregarle algo que es suyo si no es su amigo? Imagínate que te dan una herencia a ti y de repente llega alguien a quien apenas acabas de conocer y le dices: toma, administrame la herencia. ¿Alguno de ustedes lo haría? Nadie en su sano juicio haría esa locura. Nadie. Porque ni lo conoces, ni sabes qué costumbres tiene, ni sabes qué problemas ha tenido, ni sabes sus debilidades, ni sabes sus ambiciones, no sabes nada de esa persona. Y amistarnos con Dios tiene que ver con dejar que Dios exponga todo aquello que nosotros mismos no somos capaces de exponer, porque eso hacen los amigos, ¿a poco no? Tú le dices a un amigo, te pones una ropa y le dices a un amigo: ¿cómo me veo? Y te va a decir: como piñata, no manches. ¿No? ¿A poco no? Un amigo te va a hablar con honestidad, te va a decir: bueno, te ves más o menos, pero como que quítate ese pantalón porque no te combina, o como que ponte otros zapatos porque esos están bien feos. Eso es lo que hacen los amigos, ¿ok? Pero el amigo lo hace cuando llegó a un alto grado de confianza en el cual puede decirte todas las cosas sin tapar absolutamente nada. Ese es un verdadero amigo, ¿okay? Un verdadero amigo es el que tiene cuidado de ti, es el que ve las cosas que estás haciendo incorrectas y te dice: hey, reacciona, nada más que no puedes estar todo el tiempo así, estás haciendo esto mal. Un verdadero amigo no es el que alimenta el odio contra tus padres y te dice: bueno, sí es cierto, ya están rucos, ya mejor deberías de mandarlos a volar. Ese no es un verdadero amigo. Un verdadero amigo es el que te lleva a la honra a tus padres y a decir: siguen siendo tus papás, regresa a tu casa, reconcíliate con ellos y pide otra oportunidad, porque siguen siendo tus papás y en alguna etapa de tu vida los vas a volver a necesitar. Eso es lo que hacen los amigos. Entonces se entiende que David es llamado a Hebrón, pero David ya lleva práctica, porque David, desde el momento en que fue ungido por el profeta Samuel, David se amistó con Samuel. Así que David es amigo del profeta Samuel. David ya lleva camino recorrido en esa cuestión de la amistad. Por esa razón es que David va avanzando sin tener a su lado cosa que lo pueda detener, porque su amistad con el profeta Samuel le hace saber que los pasos que está dando son los correctos. Y de hecho, cuando David llega al trono, David comete un error. Dice que llegó al trono, la tercera unción fue cuando es ungido ahora sí como rey sobre todo Israel. Y cuando David es ungido en Jerusalén, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, Dios le asigna la tarea de conquistar al enemigo de Dios, pero la tarea que está asignada es sin perder el espíritu de siervo y la identidad espiritual que Dios le dio.
Cuando David es ungido en Hebrón, la tarea es gobernar al pueblo de Dios sin perder el espíritu de adorador que Dios ha puesto en él. Por eso es puesto sobre Judá. Pero cuando es ungido en Jerusalén, ahora sobre todo Israel, la tarea es conquistar a los enemigos de Dios, y él tiene toda la gracia para poder hacerlo. Pero llegar a Jerusalén, ya se los había explicado en otra ocasión, llegar a Jerusalén implica subir, ¿ok? Porque Dios a propósito estableció Jerusalén en lo alto. Y de hecho el templo de Jerusalén está establecido en la parte alta de la ciudad a propósito, para que cuando la gente fuera a adorar dijeran: subamos al templo a adorar. Porque tiene un significado subir al templo. Subir al templo significa el esfuerzo que tienes que hacer para tener un encuentro con Dios. Porque nadie que quiera tener un verdadero encuentro con Dios lo va a poder tener sin hacer un esfuerzo. ¿O no? No importa si tú y yo nacimos en cuna cristiana, en familias cristianas. No importa, en algún momento de nuestra vida levantar nuestras manos significó un esfuerzo, porque no lo queríamos hacer, porque no estábamos del todo convencidos que quisiéramos ser cristianos, porque no entendíamos cómo era esta cuestión de adorar. Y aunque veíamos a nuestros padres hacerlo, a nosotros no nos convencía tanto eso de hablar con Dios y decirle cosas de tu corazón a Dios, como si hablaras con nadie que no puedes ver, con un amigo imaginario. Y muchos de nosotros llegamos a pensar así. Entonces en algún momento de nuestra vida nos ha costado. En algún momento de nuestra historia hemos necesitado nuevamente del consejo de nuestros padres, de papá o de mamá. Los que tienen a su papá, gloria a Dios. Los que ya no lo tenemos, en algún momento de necesidad hemos querido volver a escuchar su voz y que nos diga qué necesitamos hacer. Y eso habla de que en cualquier parte de nuestra historia siempre vamos a necesitar la voz de Dios. Por eso es que Dios puso padres sobre nosotros. Y por eso es la importancia de los papás. Y por eso la importancia de honrar a los padres. Porque no sabemos cuánto tiempo los vamos a tener. Ahora David ha entendido todo eso. ¿Sabes por qué lo ha entendido? Porque aún a pesar de que David ha vivido el menosprecio de su papá y de sus hermanos, cuando David pelea por Goliat, gana y le perdonan los impuestos a él y a toda su familia de por vida. Así que David no guarda rencor en su corazón. David no está dispuesto a perder el tiempo de no amar a sus padres solo porque hay algo que no puede sanar en su corazón. David entiende y sabe que la vida pasa demasiado rápido como para perder el tiempo. Y a veces tú y yo perdemos el tiempo en esas cosas, denigrando la autoridad de nuestros padres, insultando a nuestros padres, hablando mal de ellos, haciendo a un lado su corrección o su consejo, pensando que ellos son anticuados o que son viejos. No, lo que tienes que pensar es que el corazón de un padre jamás va a buscar tu dolor, siempre va a buscar que tú estés bien. Y por esa razón siempre se está adelantando a darte un consejo, a darte una palabra, a decirte que no la vayas a volver a regar, a advertirte de las cosas que tienes que hacer correctamente. Hasta ahí David lo ha entendido. Va bien. Tan es así que está tan bien y está tan dispuesto a no perder el tiempo, que cuando David se va a la cueva de Adulam, ¿quiénes se van con él? Su familia y sus hermanos. ¿Por qué se fueron con él? ¿No te has preguntado? Si su familia y sus hermanos tenían su casa y tenían todo, ¿por qué se fueron a meter con David? Porque cuando Dios escoge a alguien para un propósito, ese alguien siempre va a necesitar de su familia, independientemente como ésta sea. Y cuando te conviertes en una influencia sobre tu familia, tú vas a ser el canal que Dios va a usar para convertir a tu familia en algo útil para el reino de Dios. Por eso es que cuando
cuando entran 400 personas junto con David y junto con su familia, David hace de todos ellos un ejército. Y dentro de ellos, ¿quiénes que estaban? ¿Quiénes crees que estaban? Sus hermanos, que aunque ya eran guerreros, salen con una mentalidad diferente de la cueva de Adulam. Así que David toma el trono, es ungido en Jerusalén. Y cuando David es ungido en Jerusalén, lo primero que David se acuerda es que tiempo atrás, cuando Saúl comenzó a reinar, el arca del pacto fue secuestrada. ¿Okay? Y sabe que el arca del pacto la devolvieron y está guardada en casa de un hombre llamado Abinadab. Así que David lo primero que piensa es: tenemos que recuperar el arca del pacto, porque es la presencia de Dios y es lo único que nos puede mantener seguros. Y David va por el arca del pacto. Pero ojo con lo que está pasando con David, porque David todavía lleva ciertas costumbres. Así que no todo el que llega a un lugar de honor o de estrategia quiere decir que ya es el producto terminado. Muchos de nosotros vamos a seguir aprendiendo en el camino, porque no somos el producto terminado. David comete un error. Comete el error de querer transportar el arca del pacto de la misma manera en que lo hacían sus enemigos, en un carruaje, aún sabiendo que el diseño del arca del pacto era específicamente, así se lo digo, específicamente para ser cargado por hombres, porque eso representa que la presencia de Dios fue diseñada no para depositarse sobre ninguna cosa o lugar, sino para ser depositada solamente sobre hombres. Por eso es que había dos varas que cruzaban las argollas que había en el arca del pacto, y había sacerdotes que cargaban el arca del pacto. Y en ese error que comete David de ponerla en un carruaje, muere uno de los hijos de Abinadab. Extendió la mano, un joven llamado Usa. Dice que tropezaron los bueyes que llevaban jalando la carreta, y Usa extendió la mano y tocó el arca del pacto, cuando sabían, conforme a la ley, que nadie que no fuera sacerdote podía tocar el arca del pacto. Nadie. De hecho, ni los sacerdotes. Y pareciera que pudiéramos reclamarle a Dios y decirle: pues lo hizo en buena onda, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se murió? Porque esa es la cuestión con el ser humano. Como el arca del pacto estuvo algunos meses y algún tiempo en casa de su papá, ¿cómo crees que veía Usa el arca del pacto? Como parte de su casa. ¿Oh? Tú compras un refrigerador nuevo y solo el primer mes lo ves como algo que está ahí nuevo, ¿ok? Pasando el primer mes ya es parte de tu casa, ¿sí o no? Ya no te parece extraño ver ese refri nuevo, ¿o sí? Ya no llegas y dices: ay, qué bonito está mi refri, y lo abres y lo vuelves a ver y ya no. Ya pasando el primer mes ya hasta lo cierras con el pie, ¿verdad? La puerta. Pero en los primeros días hasta lo cierras despacito. No me azoten la puerta del refri. Pues lo mismo pasó con el arca del pacto. Estaba en casa de Abinadab. Usa y Agío, que eran hijos de Abinadab, pasaban frente al arca del pacto y la veían, y era algo normal que estaba en su casa. Estaban acostumbrados a verla. Por esa razón es que la Biblia dice que debemos buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si nos acostumbramos a cierto mover o a su presencia, dejaríamos de buscarlo. Y nos acostumbramos a ver el arca del pacto como parte de nuestra casa. Si todo el tiempo te pasaran cosas extraordinarias, nunca tendrías necesidad de clamar a Dios por misericordia, por un consejo y por dirección. Pero hay momentos en los que te pasan cosas extraordinarias y sabes que Dios está ahí. Eso es lo que significa el arca del pacto. Que nunca debas dejar de buscar su presencia para que pase o no pase algo extraordinario. Tú sepas que siempre su presencia estará ahí. Así que David va por el arca del pacto y después la lleva al templo. David ahora quiere construir un templo. Dios le dice que no, que lo va a construir uno de sus hijos. David tiene algunos hijos ahí en Hebrón. Y bueno, no me voy a meter en toda la historia.
historia de David. Voy a saltarme algunas partes porque quiero llegar a algo y con esto quiero concluir todo el mensaje y toda la serie que he predicado hasta hoy. Y quiero concluir con la parte cuando David ya está en el trono. David ya es rey, ahora es rey sobre todo Israel. Y la Biblia dice que en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio real. Y mientras se quedó en el palacio real, dice que vio a una mujer que se estaba bañando a lo lejos y él codició a esa mujer. ¿Okay? Cuando él vio a esa mujer y la codició, oh, híjole, pero esa mujer tenía esposo. Y aquí viene la enseñanza de lo que Dios ha estado hablándonos a cada uno de nosotros. Aunque estés en un lugar de honor, nunca aproveches tu posición para hacer mal a otros. Y esto guárdalo bien en tu mente y en tu corazón. Jamás aproveches tu posición para dañar a otros, porque David lo hizo. Mató a Urías, esposo de Betsabé, para quedarse con Betsabé. ¿Y sabes por qué no deberías de hacerlo? Porque toda desobediencia va a traer sobre tu vida una consecuencia. Y cuando Betsabé quedó embarazada y tuvo al niño, y ahí es donde voy a concluir, nació el hijo de Betsabé y enfermó. Y dice que David estuvo clamando a Dios y estuvo derramando su corazón delante de Dios. Pero antes de que esto pasara, hubo un profeta llamado Natán que vino y le advirtió a David y le dijo: hiciste algo que no debiste haber hecho. Había un hombre que tenía una sola oveja y otro hombre dice que tenía muchas ovejas. Pero el hombre que tenía muchas, dice, tomó la oveja del hombre que tenía una sola oveja. Y David le dijo: ah, qué ingrato, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú, David. Teniendo muchas mujeres, decidiste tomar la mujer de Urías. Y ahora Dios ha dicho que su espada no se va a apartar de tu casa. Y mira el contraste o la diferencia de cuando Dios está contigo y cuando Dios está contra ti. Mira el contraste. Cuando Dios estaba con David, bueno, Dios no dejó de estar con David, pero ahora la espada de Dios estaba contra David. Eso es lo que quiero que entiendas. Cuando Dios estuvo siempre con David, David enfrentó a Saúl muchas veces y Saúl no pudo ni tocarlo. David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo mató, ¿verdad? Y Saúl era peligroso. Y ahora que la espada de Dios está contra David, David tiene un hijo llamado Absalón, y ese hijo es de menor rango que él, pero le está haciendo la vida de cuadritos e imposible. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo con nuestras malas decisiones provoquemos que la espada de Dios esté en nuestra contra, no hay cobertura sobre nosotros y las pequeñas cosas que quedan pueden destruirnos, por muy pequeño que sea. Por eso es importante tomar decisiones correctas en el tiempo que debes de tomarlas, porque después van a venir las consecuencias. Y Dios perdona el pecado, pero no quita la consecuencia. Entonces David clama al Señor y le dice: por favor, deja que el niño viva. Y Dios dijo: no. Y murió el niño. Y estaban los guardias a la puerta de donde estaba David, tirado en el piso, lleno de tierra, barbón, apestoso, porque ni siquiera se había bañado. Así dice la Biblia, no me lo estoy inventando. No se había bañado. Todo el tiempo que estuvo ahí orando, todo eso fue el tiempo que estuvo sin bañarse, sin asearse. La barba estaba muy grande, él estaba todo chamagoso porque lanzaban tierra sobre ellos mismos en señal de humillación. Se vestían de cilicio. Y David estuvo ahí humillado. Sus ropas olían mal, él olía mal. Era un pordiosero literal. Y cuando entran los guardias y vea que los guardias están hablando entre ellos, porque alguien tiene que darle la noticia de que el niño se murió, y los guardias están deliberando: bueno, ve tú. No, ¿yo por qué? Ve tú. Pero ¿por qué yo? O sea, tú tienes más tiempo aquí. Por sí, pero pues mira, imagínate cómo estaba
Mientras el niño vivía, le dice un guardia al otro: ¿qué va a pasar ahorita si le decimos que el niño murió? Nos va a mandar a matar. ¿Sabes por qué los guardias esperaban la muerte? Porque ya conocían que David podía usar su posición para hacer lo que él quisiera. Pero David ya había aprendido que la posición que tenía no se la debía porque él lo había logrado en sus fuerzas, sino que ya había entendido que la posición que él tenía era porque Dios lo había colocado ahí. Hasta ese momento David ya lo había entendido. Y cuando le dijeron: el niño murió, porque él preguntó: el niño murió, ¿verdad? Y dijeron los guardias: sí, señor, el niño murió. Dice que David se levantó del suelo, se bañó, se cambió, se afeitó y entró al templo y adoró. Hace un año, no, hace meses. ¿Cuándo fue el aniversario en García? Meses, a mitad del año. A mitad del año estábamos en el aniversario en García y estaba predicando. Terminó la predicación y me acerqué a un joven y le dije: necesitas arreglar tu vida con Dios. Dios te ha estado llamando y te ha estado dando una oportunidad tras otra. No esperes que Dios tenga que tocarte de otra manera. Y le hice una pregunta: ¿cómo quieres venir a Dios? ¿Por ti o que Él te traiga? ¿Y sabe qué me dijo? Como Él quiera. Y le dije: hijo, no sabes lo que estás diciendo. Te doy oportunidad de darme otra respuesta, de recapacitar. Me dijo: no, como Él quiera. Ayer me habla su papá y me dice: mi hijo está en el hospital. Un carro lo atropelló. No saben si le van a salvar la pierna o no. Tiene la pierna deshecha. Pero no es el primer accidente que tiene, es el segundo. En el primero estaba cortando con un pulidor, se zafó el disco del pulidor y le cortó el estómago. Por pura gracia de Dios llegaron al hospital y no se le salieron las vísceras. Pero es la segunda llamada. ¿Cómo quieres llegar a los pies de Cristo? Porque sabes que aún esas cosas que pasan son el amor de Dios. Te digo por qué. Porque Dios le sigue preservando la vida. Si Dios ya no lo amara, permitiría que muriera y no tuviera más la oportunidad de recapacitar y cambiar su vida y de volver a Cristo. Pero el amor de Dios le está diciendo: todavía puedo hacer algo contigo y cambiarte. David lo entendió. Tan es así que lo entendió, que el favor y la gracia de Dios no se apartaron de David, aún a pesar de las malas decisiones que tomó. Cuando David llegó al trono, cuando David hizo conquistas, cuando David logró tantas cosas en Jerusalén, Dios le dijo: bueno, ahora le voy a permitir a tu hijo Salomón que él construya un templo. Y David donó. Imagina que también le iba a David, que dice la Biblia que donó toneladas de oro y de plata para construir el templo del Señor. Imagina la gracia y el favor de Dios sobre la vida de David. ¿Tú quieres llegar al lugar donde Dios te quiere colocar? Quizás ya pasaste de la unción. Quizás Dios te ha estado hablando una y otra vez: yo te quiero convertir en un pastor, yo te quiero convertir en un ministro de alabanza, yo te quiero convertir en evangelista. Y ¿sabes qué? Comenzaste a vivir un montón de cosas que están intentando destruirte y separarte de ese propósito. De hecho, has estado viviendo problemas que no te imaginaste que ibas a vivir. Y esos problemas, el único propósito que tienen es desanimarte para que no llegues al lugar donde tienes que llegar. Ese Saúl persiguiéndote, ese Saúl intentando agarrar tu vida y hacerla pedazos, ese Saúl corriendo detrás de ti
y haciéndote tener miedo. Ese es Saúl intentando decirte que no lo vas a lograr. Ese es Saúl echándote de un reino y tú te sientes que vives como extranjero. Sientes que no tienes a nadie sobre ti que te ayude. Sientes que incluso la iglesia ni siquiera es capaz de cubrirte. Eso mismo sintió David cuando fue sacado del pueblo. David estaba huyendo, pero David no contaba que cuando él se fue a la cueva de Adulam y cuando más solo se sentía, había 400 que estaban peor que él y que lo admiraban, y esos 400 se fueron a meter con él. Y de los 400 que estaban peor que él, David hizo un ejército. ¿Sabes por qué? Porque tu condición nunca es la peor. Siempre hay alguien en peor condición a quien tú puedas levantar y cambiar su historia y escribir una historia juntos que te haga caminar en el propósito y la voluntad de Dios. David, el mayor ejemplo de alguien que no se dejó llevar por sus sentimientos. Que su carne le ganó en un momento, sí, pero ¿sabes por qué le ganó? Porque se aprovechó de su posición. Hoy tú y yo no tenemos una posición tan alta, pero que cuando Dios nos coloque en una posición más alta, en lugar de aprovecharnos de esa posición, ayudemos a otros a ir más alto que nosotros, porque esa debe de ser nuestra visión. Si yo soy grande, yo puedo ayudar a otros a ser grandes. Si yo he sido bendecido, yo puedo ayudar a otros para que también sean bendecidos. Así que si yo soy grande, yo puedo hacer que otros sean grandes junto conmigo. Ponte de pie, por favor.